Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar ahora con la siguiente sección de la reunión. En este caso, pues la deseamos mejores maestros. La primera conversación está basada en una sección también de la guía de actividades, ideas para conversar. Vamos a ver cómo las hermanas utilizan, ¿verdad?, tanto los textos y el razonamiento necesario para poder encauzar una buena conversación. En este caso escucharemos a la hermana Rosalvina de Luna y la hermana Evelia García. Hermanas, tienen toda nuestra atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosy de Luna. ¿Con quién tengo el gusto? Testigo de Jehová. Claro que sí. ¿Cómo lo supo? Porque solamente los testigos de Jehová tocan la puerta y saludan. Tengo una prima. Tenemos algunas conversaciones bastante agradables y ella, al ser testigo de Jehová, me ha explicado un poco cómo se manejan las cosas, los asuntos en su organización, y me parece bastante interesante, sobre todo porque ella respeta mi religión y yo los respeto a ustedes. Pues me da mucho gusto platicar con usted, que es una persona religiosa. Quizás usted concordará conmigo. ¿Dónde cree que podemos encontrar las mejores normas que nos produzcan felicidad? En la Biblia, seguramente. Exactamente. Precisamente le voy a mostrar un texto solamente donde nos habla cómo el llegar a conocerla nos produce felicidad. Está registrado aquí en el libro de Salmos, capítulo 1, el versículo 1 y 2. Me gustaría que usted lo leyera. ¿Qué le parece? Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos, y en el camino de los pecadores no se ha parado, y en el asiento de los burladores no se ha sentado. Antes bien, su deleite está en la ley de Jehová, y día y noche leen su ley en voz baja. Qué bonito. ¿Qué le pareció? Precioso. ¿Qué es lo que nos produce realmente felicidad, dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos produce? Pues leer la Biblia, tal vez si no es día y noche, lo más pronto posible, que no dejar pasar un tiempo entre un día y otro. Exactamente. Así como estos temas, traen muchísimos a través de toda la Biblia. Muchas normas que nos benefician. Ahora me gustaría hacerle una pregunta. ¿Cree usted qué cree que nos pueda pasar el que nosotros pongamos en primer lugar, veamos el dinero como en primer lugar o como las posesiones materiales? ¿Le gustaría que esta pregunta se la contestara en mi próxima visita con la Biblia? Sí, me gustaría, me parece interesante porque pues todos necesitamos trabajar y para ganar dinero. Entonces, si no tenemos el equilibrio y viene en la Biblia, lo acepto con mucho gusto. La veo la próxima semana. Aquí la espero. Soy Evelia. Mucho gusto. Hasta Igualmente, luego. Rosy. Muchas gracias, hermana García. Fue de mucha ayuda, ¿verdad? Mucha utilidad su colaboración en esta parte, hermana. Hermana de Luna, pues también queremos felicitarle, lo hizo muy bien, ¿verdad? De hecho, podemos percibir sus habilidades como maestra al encauzar bien una conversación. Quizá recuerde en lo que estaba trabajando, la lección del libro Benefíciese, que es la 34, ¿verdad? Bueno, aquí se nos hace ver el ser edificantes y positivos. Y parte de lo que razona esta lección es que nuestro mensaje son buenas nuevas. En eso se concentra nuestro mensaje de buenas nuevas. Así de que es imperativo que podamos girar siempre las conversaciones de manera edificante, positiva, ¿verdad? Y usted lo hizo así, hermana. De hecho, algunos de los párrafos, como menciona aquí en la página 202, nos ayuda a ver que necesitamos mantener, ¿verdad?, los aspectos positivos de la conversación. Usted dirigió apropiadamente a la Biblia, le dijo lo que beneficia, ¿verdad?, en este caso, leer la Biblia. Y bueno, hasta pudo mantener ahí la conversación hasta una siguiente visita, ¿verdad?, en la revisita. Le felicitamos, hermana, ¿verdad? Vimos también su preparación. Muy bien, hermana, gracias. Muy bien, hermanos, pues vamos a ver ahora la siguiente parte. Este es el video de la primera revisita. Mire, voy a darle algunos tips sobre lo que vamos a analizar y con su apoyo al final lo vamos a estar considerando. Trate de concentrarse en los
en el saludo de los hermanos, las preguntas que se plantean, el texto, cómo lo dirige el análisis el hermano y cómo entonces van causando la conversación a una próxima visita, que en este caso sería la siguiente revisita, que sería la segunda revisita. Entonces vamos a ver el siguiente video y entonces lo analizaremos juntos. Hola Tomás, me alegro de encontrarlo en casa. Soy Iván. La última vez que nos vimos le leí un texto bíblico. Sí, me acuerdo. ¿Cómo va todo? Bien, aquí trabajando. ¿Qué remedio? Sí, ¿verdad? Cada vez cuesta más llegar a fin de mes. La otra vez quedamos en contestar una pregunta. ¿Cuánto puede influir el materialismo en nuestra felicidad? Como está ocupado, seré muy breve. Me gustaría leerle solo un pensamiento bíblico que habla de este tema. Fíjese por favor en lo que la Biblia dice en 1 Timoteo 6, 9 y 10. Sin embargo, los que están resueltos a ser ricos caen en tentación y en un lazo, y en muchos deseos insensatos y perjudiciales, que precipitan a los hombres en destrucción y ruina, porque el amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales, y procurando realizar este amor, algunos han sido descarriados de la fe, y se han acribillado con muchos dolores. Entonces, ¿qué consecuencias trae el materialismo? Dolor, destrucción y ruina. Exacto. ¿Le ha pasado eso a alguien que conozca? Sí, a mi jefe. Yo creo que ese hombre ni duerme. Es adicto al trabajo y nunca tiene tiempo para su familia. Qué pena. Es cierto, no es nada fácil ser equilibrado. ¿Cree usted que trabajar muchas horas nos hace felices? Pues no. ¿Verdad? Y ahí estaba escrito, en la Biblia hace miles de años. La Biblia también menciona algunos beneficios de tener una actitud positiva. Pero hablemos de eso la próxima vez. ¿Estará en casa el sábado? Muy bien, pues vamos a ver qué tan observadores fuimos, ¿verdad? Mire, muchos de los errores, o algunos de los pequeños, grandes errores que cometemos cuando revisitamos a alguien, es que llegamos y vemos a la persona y enseguida le preguntamos, ¿me recuerda? ¿Recuerda que yo estuve o alguna vez y mire, le dije esta revista, le leí esto, lo otro, ¿verdad? Pero el hermano, en lugar de concentrarse en eso, no cometió ese error, por supuesto. ¿Qué hizo el hermano? Muy bien, gracias. A ver, vamos a escuchar a Nicolás. El hermano le recuerda su nombre, Iván, y le dice que la vez pasada le leyó un texto. Eso es, muy bien, gracias, qué bueno que te fijaste, te felicitamos. Así que fíjese, la persona con esos datos, porque obviamente no somos las únicas personas que ellos pueden ver, ¿verdad? En el lapso que los acabamos de visitar. Así es de que enseguida se acuerdan cuando les dijimos sobre lo que hablamos, el texto, nuestro nombre de nuevo, y entonces nos presentamos. Enseguida el hermano le dice, ¿cómo va todo? Esa pregunta, ¿qué nos pudiera enseñar con respecto a cómo debemos actuar con los amos de casa? ¿Qué nos pudiera enseñar, hermanos? El saber cómo están. Muy bien, gracias. A ver, hermana Selene de Ábalos. Sí, pues muestra de nuestra parte interés por la persona, es por eso que él le pregunta qué tal va todo y él pues le contesta pues trabajando, ¿qué otro remedio me queda? Muy bien, correcto. Mire, la respuesta del amo de casa no fue del todo positiva. Por supuesto, hay una cierta queja, ¿no? ¿Sí notamos? Y el hermano no le dice, no lo desmiente, no lo contradice, ¿verdad? ¿Qué hace el hermano? Hermano Pérez, por favor, allá atrás. Como se vio en los titulillos del video, él trata de contestar vamos a decir así, la respuesta del amo de casa, pero sin desviarse del tema que a él le compete. Entonces le da unas palabras y se supone que ahí termina la plática sobre ese punto y ahora entra inmediatamente a canalizarlo al consejo bíblico. Eso es, si ustedes notaron, muchas gracias, hermano. Enseguida, el hermano, ¿verdad?, le da un giro a la conversación y entonces encausa la visita. Recuerde que le dijo que estaba trabajando el amo de casa, así es de que el hermano entonces, ¿qué promete ser?
en su visita. Hermano Quintero. Muy breve, no le va a quitar tiempo. Realmente fue muy rápida la expresión del Señor, ¿verdad? Le dijo, aquí trabajando, ni siquiera le expresó más. Y el hermano fue intuitivo, tomó las palabras y le dijo, voy a ser muy breve, ¿verdad? O no le quitaré tiempo. Excelente, ¿verdad? Le recuerda cuál era la pregunta que estaba pendiente, analiza un texto, obviamente un texto nuevo que quiere compartir con la persona, ahí le está enseñando, si ustedes notan. Y entonces, ¿cuántas preguntas le hace? ¿Sí contó? Sobre el análisis del texto. Hermana Evelia García. Hasta ahorita van 2, pero todavía faltaba otra que le preguntó si él conocía a alguien que trabajara de esa manera, y él inmediatamente supo quién. Mi jefe trabaja de esa manera, y tal parece que no le importa ni su familia. Correcto, ¿verdad? Es algo que la persona estaba consciente. Así es de que, bueno, con estos datos, hermanos, nos podemos dar cuenta cómo pudiéramos dirigir una conversación. Si ustedes vieron el video, transcurrió en unos 2 minutos, quizás son algunos segundos menos. Así es de que en esos minutos podemos llevar a cabo una revisita. Y aún así, el hermano pues pudo dejar todavía un tema, ¿verdad?, para poder regresar una siguiente vez. Aprendemos mucho seguramente de esta revisita modelo. Muy bien, hermanos, pues vamos a escuchar ahora la siguiente parte. Como decíamos, ahora no es un curso bíblico, estamos hablando de un discurso. Y en esta ocasión el hermano Leonardo Martínez del Villar ha preparado el discurso de esta ocasión. ¿Murió Jesús en una cruz? Pongamos nuestra atención en él. ¿En qué piensa usted cuando se habla de cruz en términos religiosos? ¿Qué se le viene a la mente? Para muchas personas, la cruz es un símbolo del cristianismo. Y mucha gente dice que los romanos ejecutaron a Jesús en una cruz hecha de 2 piezas de madera. ¿En realidad murió Jesús en una cruz? ¿Qué les parece si nos dirigimos a la palabra de Dios, la Biblia, para contestar esa pregunta? La Biblia, la máxima autoridad. Les invito a que leamos el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 5, versículo 30. Hechos 5:30. ¿Ya lo tiene? El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. No, ¿verdad? No dice cruz, dice madero. En el griego clásico, la palabra traducida estauros significaba principalmente palo, estaca vertical, un simple madero. Las escrituras griegas cristianas, siendo escritas por estos escritores, no designasen con el término de cruz un madero con un leño transversal. La palabra griega estauros es ocupada 27 veces en la Biblia. Estauros no transmite ninguna idea de cruz hecha por 2 maderos. Ni el griego clásico, ni el posterior al griego clásico, el koiné, nos dicen que se utilice como cruz hecha con 2 maderos. El koiné lo utilizan apóstoles, Lucas, Pedro, Pablo. La palabra griega que ellos utilizan es gilón. Esta palabra griega gilón es sinónimo de la palabra estauros. Esta palabra se utiliza 5 veces en la Biblia. Miren, los invito a que nuevamente vayamos a las Escrituras, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2, 24. Dice así: Él mismo cargó con nuestros pecados
en su propio cuerpo sobre el madero. ¿Nota usted? Nuevamente se utiliza el término madero. Por último, en los textos vayamos a Hechos capítulo 13, versículo 29. Hechos 13, 29. Dice así: ahora bien, cuando hubieron llevado a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron de la cruz. No, ¿verdad? También se utiliza el término madero. Como podemos ver, esta costumbre de clavar, de fijar en madero a un malhechor, a un criminal, fue utilizada desde el tiempo de los asirios. Siguió con los persas, siguió con los griegos, terminó con los romanos. Ellos lo ocuparon hasta el tiempo de Constantino. Los registros de estudiosos como J.D. Parsons, en su obra La cruz no cristiana, nos habla y nos explica lo siguiente. Se los voy a leer textual. En ninguno de los numerosos escritos del texto griego original del Nuevo Testamento encontramos una sola oración que indique, ni siquiera de manera indirecta, que el estauros fuera en absoluto diferente del estauros común. ¿A qué se refiere? El madero con que se colgó al Señor Jesús era exactamente igual que el madero con el que se colgaba a los demás malhechores. No había ninguna situación diferente. Termina diciendo, y mucho menos que estuviera formado por dos maderos clavados en forma de cruz. ¿Notan ustedes eso? ¿Qué dicen los registros de la historia? Aunque la literatura profana, o sea, la del mundo, nos dice muy poco sobre cómo murió Jesús, encontramos al célebre historiador Tácito, que nació en el 55, y nos dice lo siguiente: aquel de quien los cristianos tomaban su nombre Cristo, había sido ejecutado en el reino de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Estas palabras armonizan claramente con lo que dicen los evangelios, en donde encontramos a Tiberio César y a Poncio Pilato. Aquí la historia nos corrobora que los romanos fijaban en postes a esclavos y a criminales. Tanto judíos como romanos consideraban esto como un símbolo de humillación y de vergüenza. Los sacerdotes y gobernantes judíos fueron los principales que fijaron a Jesús en un madero. ¿Por qué? Era importantísimo. ¿Para qué? Para que entonces acabaran con Jesús y sus seguidores, al ver tal humillación, sintieran tal vergüenza y ya no siguieran haciendo lo que Él los enseñó. Por lo tanto, ¿murió Jesús en una cruz? Como acabamos de ver en la palabra de Dios, la Biblia, no sucedió así. Muchas gracias, hermano Martínez. Queremos felicitarte. No solo ha sido un discurso instructivo, ¿verdad?, lleno de información que podemos utilizar para ayudar a algunas personas a contestar esa pregunta. También queremos felicitarte por los detalles de tu oratoria, que finalmente es también lo que estamos viendo ahora. Y mira, estabas trabajando en lo que es la lección número 20, que encontramos en la página 147, puede el auditorio también ahí buscar esa parte. Y esto se refiere a la introducción eficaz a los textos bíblicos. Bueno, fue interesante de qué manera podías introducir cada uno de los tres textos que estuviste citando. Y hay algunas de las referencias que hace mención aquí esta lección. Por ejemplo, formular una pregunta antes de un texto, ¿verdad? Fue muy precisa la pregunta que tú planteabas antes de algunos de los textos. También el remitirse a la Biblia como autoridad, ¿verdad? Hasta por ahí expresaste, vamos a ver las escrituras, la palabra de Dios, lo que es la máxima autoridad, ¿verdad?, para un cristiano. Fue interesante esto, así como algunos datos históricos, ¿verdad? Fue muy constructivo este discurso. Queremos felicitarte por tu buena preparación y además la manera de proyectarte hacia el auditorio fue excelente, ¿verdad? Veías de vez en cuando tus notas y transmitiste la información con mucha convicción. Eso lo notamos. Muchas gracias, hermano, por tu preparación.